¿Qué tal amigos de Touch Fácil? Soy Gibran Cano y hoy tenemos en las manos, casi en las manos, el nuevo rey de la telefonía, el nuevo Galaxy S26 Ultra. Se lanzó el día de ayer, pero este tiene una función de privacidad que en realidad me voló la cabeza. Pero llega mi pregunta es, ¿solo marketing o es que Samsung realmente se atrevió a innovar este año? También vamos a hablar acerca de una verdad incómoda que muchos sienten, pero muy pocos se atreven a decir. Lo que pasa es que Samsung se quedó sin ideas, simplemente se volvió inteligente o se volvería huevón. Desde el lanzamiento del S22 Ultra, la fórmula parece escrita en piedra. Y es que si pones un S22, S23, S24 y los últimos S25 y S26 en una mesa, el 90% de los usuarios no sabría cuál es cuál a simple vista. Pero ¿acaso será este el diseño icónico como dice Apple? ¿O es que Samsung dejó de arriesgar porque ya no tiene competencia real en el mercado de Occidente? Vamos a desmenuzar la física de sus sensores, la decadencia del S Pen y el por qué, aunque vendan millones, el efecto wow ha muerto. Quédate porque los datos que traigo hoy van a molestar a más de un fanático. Y es que Samsung dice que es consistencia, pero yo digo que es comodidad. El S26 Ultra es solamente 0.3 milímetros más delgado que su antecesor. Y abandonaron el titanio para volver al aluminio reforzado, porque el titanio es muy pesado y disipaba muy mal el calor. Pero visualmente es el mismo bloque rectangular de siempre. Pero ¿dónde habrá quedado la innovación en materiales que nos prometieron? Y es que vamos a hablar primero de la cámara. Y es que seguimos con los mismos 200 megapíxeles, pero es que aquí está el truco. Pasamos de una apertura de f1.7 a f1.4, que en español quiere decir, el lente es físicamente un poco más grande en español. El lente es físicamente más grande por dentro, ya que deja pasar un 47% un poco más de luz. Pero es que la realidad, esto no es magia de software, es física pura para compensar que el sensor no creció en tamaño. Y es que esto es una mejora real para el modo noche, pero es suficiente para justificar exactamente los $1,300 nuevamente este mismo año. Es que lo único que se siente nuevo es el Privacy Display, una tecnología en la pantalla que bloquea la visión lateral, permitiendo que las notificaciones no se vean. Es irónico, Samsung nos vende una pantalla de exactamente 2800 nits de brillo para que todo el mundo la vea, pero ahora es una función para que nadie la vea. Y es que es muy útil, es muy revolucionario y es lo mínimo que podemos esperar después de tener 3 años de lo mismo y lo mismo. Pero volvamos al S22 Ultra, ya que este no fue una evolución sino una redención. Ya que Samsung venía de experimentos un tanto extraños y decidió canibalizar su propia línea Note para poder salvar la serie S. Pero el legado Note fue el segundo S Ultra, ya que este incluía un agujero para el S Pen. Ya que esto cambió la ergonomía interna del teléfono. Tuvieron que mover baterías, antenas, cámaras, para que el puro lápiz pudiera caber. Y es que estamos hablando aquí, en este caso sí es ingeniería muy pesada. Pero pasamos a la estética. Y es que del módulo de cámaras en modo isla que tenía el S21, pasamos a las lentes flotantes, y que fue un lenguaje visual nuevo para el S22. El zoom se consolidó en el periscopio de 10 aumentos ópticos. Pero desde entonces el S23 mejoró el procesador, eso sí era muy necesario. El S24 solamente aplanó la pantalla y metió titanio, pero ¿acaso eso cambió tu vida? Spoiler. Y no. Estamos pagando un precio de innovación por actualizaciones de mantenimiento. Y aquí es donde Samsung hace un poco de magia de marketing, ya que nos venden 200 megapíxeles como si fuera la resolución de un telescopio espacial. Pero detrás de estos 200 megapíxeles hay física que casi nadie te explica. Para entenderlo, imagina esto. Un sensor fotográfico es como un panel solar. Si tienes un panel de 1 metro cuadrado y lo divides en 200 cuadritos, cada cuadrito es diminuto. Y si hay poca luz, ese cuadro casi no va a generar energía. Y es que eso mismo pasa dentro del sensor. El sensor se divide en millones de partes llamadas píxeles. Mientras más píxeles metes en ese mismo espacio físico, más pequeños son esos píxeles. Y es que aquí viene lo interesante. El sensor de 200 megapíxeles que utiliza Samsung como el ISOCELL HP2 tiene píxeles extremadamente pequeños. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando hay poca luz? Y es que utiliza una técnica llamada pixel binding. Básicamente junta 16 píxeles en uno solo más grande. Y el resultado no está tomando una fotografía de 200 megapíxeles, sino de 12.5 megapíxeles. Pero vamos a comparar. Teléfonos como el Xiaomi 14 Ultra o el Vivo X100 Ultra usan sensores de 1 pulgada. Y es que eso significa que tiene mucho más superficie, píxeles más grandes, entra más luz real, mejor rango dinámico, mayor profundidad natural. Mientras que Samsung en modelos como el S25 Ultra confía muchísimo en el procesamiento con inteligencia artificial
agregando HDR agresivo, nitidez artificial, o también utiliza mucho la reconstrucción de detalles, al igual con la inteligencia artificial. Y es que llega a pasar algo cuando haces mucho zoom digital, que si estás apuntando a una persona, parece que la piel es de plástico o algunas texturas parecen hechas con acuarelas. Es que la diferencia no estamos hablando de megapíxeles, estamos hablando de física. Es el tamaño del sensor y es la luz que entra al mismo sensor. Más megapíxeles no significan una mejor foto, significan que entra más información. Pero si no tiene suficiente luz, esa información se convierte en ruido. Y cuando escuches 200 megapíxeles, no preguntes cuántos son, pregunta qué tan grandes son. Porque en fotografía, la luz es donde manda. Ahora toquemos el tema del S Pen. Mucha gente utiliza el S Pen para firmar un archivo PDF al mes. Pero antes el S Pen era el centro de la experiencia en los Galaxy Note. El Note 9 introdujo el Bluetooth de bajo consumo. Podías controlar una presentación de PowerPoint o usarlo disparador a un máximo de 10 metros. Samsung apenas menciona el S Pen en sus últimas 3 presentaciones. No hay nuevas funciones de gestos en el aire, no hay mejoras de latencia que el ojo humano perciba, o no hay tampoco nuevas puntas. Y para colmo le quitaron el Bluetooth. Es como si mantenía el lápiz solo para justificar el nombre Ultra. Pero se han olvidado de darle la razón de ser en la era de la productividad móvil. Y es que Samsung siempre fue el anti-Apple. Si Apple quitaba el jack, Samsung se burlaba y luego eliminaba el post. Si Apple era conservador, Samsung lanzaba pantallas curvas y cámaras de locura. Hoy Samsung es la Apple de Android. Interacciones seguras, cambios mínimos para no asustar a los inversores. Se enfoca en el software. One UI es posiblemente la mejor capa de personalizar. Eso sí, no te lo discuto. Pero es que estamos hablando que es una mejora de software, no de objeto. En el ecosistema prefieren que compres el reloj y los audífonos a que se sorprendan solamente con el puro teléfono. Esto sucede porque el mercado está saturado. Ya no hay salto del 50% de rendimiento. Ahora tenemos que celebrar un 10% más de brillo o un marco 1 milímetro más delgado. Pero ¿de verdad eso vale $1,300 cada año? Si tienes un Galaxy S22 Ultra o un S23 Ultra, la respuesta corta es quédatelo. La Galaxy A llegará vía actualización a casi todos los modelos. El hardware no ha cambiado lo suficiente como para justificar un gasto. Samsung ha pasado de ser el innovador disruptivo al refinador elegante. Y es que no están haciendo malos productos. De hecho, el S24 o el S25 Ultra son probablemente los teléfonos más equilibrados del mercado. Pero el equilibrio es aburrido, y es que la verdadera innovación hoy está en los plegables o en las marcas chinas, que se atreven a romper las leyes de la física con sus cámaras. Samsung ha decidido que lo bueno es suficiente. Pero bueno, cuéntame, ¿tú qué prefieres? ¿Un teléfono que funcione perfecto pero sea igual al de hace 3 años? ¿O un experimento que te haga sentir que tienes el futuro en tus manos? Te leo en los comentarios.